México está insatisfecho, México está inquieto, pero también el resto del mundo. Esto se está reflejando en resultados políticos sorprendentes. Josefina Vázquez Mota ha sido, pues, ¿qué le puedo decir? Un poco de todo. Autora de libros, conferencista, diputada, también diputada federal, ha sido secretaria de Educación Pública, secretaria de Desarrollo Social y candidata a la presidencia de la República. Para mí siempre es un gusto darte la bienvenida aquí a esta tu casa, Josefina. Y Gracias, querido Sergio. a ver, estamos en un momento muy complicado, más que hablar de un partido o más que hablar de una situación política, me preocupa el país. En eso sí le doy la razón al presidente de la República, un mal humor social, pero que está generando consecuencias que pueden ser muy peligrosas. No sé cómo veas tú esta situación de este país. Bueno, Sergio, primero gracias por esta oportunidad. Para mí es un privilegio siempre compartirlo contigo y comparto tu preocupación. Hay una ciudadanía que la vemos que se manifiesta en diferentes trincheras, desde la manifestación que vivimos en las urnas el pasado 5 de junio en esta elección intermedia, Con resultados con sorprendentes. resultados sorprendentes y yo diría haciendo un ejercicio de honestidad que sorprendieron a los propios partidos, tanto quienes lograron estas victorias, a quienes no las consiguieron en su momento. Los ciudadanos, y creo que esta es una buena noticia, recuperan su credibilidad y su fuerza en el poder del voto y también fortalece la democracia. Por otro lado, Sergio, vemos manifestaciones que preocupan mucho, que están totalmente fuera del marco de la legalidad. Y quisiera traer aquí el caso de Oaxaca, un estado Oaxaca está sufriendo realmente una situación muy complicada. muy complicada, Sergio. En Oaxaca no solamente en las semanas recientes vimos este desabasto de alimentos, hay un desabasto fundamentalmente de legalidad, hay un desabasto de cumplimiento de la ley, de certeza jurídica, hay un desabasto de educación de calidad en las aulas, habiendo maestros que por supuesto están comprometidos y quieren hacer bien las cosas. Hay un grupo que no está permitiendo que eso suceda y vemos también estas manifestaciones que se dan de hartazgo, de enojo, que no siempre encuentran esta vía institucional. Por un lado, Sergio, creo que tenemos que reconocer que hay razones por las cuales la ciudadanía se sienta tan frustrada y tan enojada. Una de ellas sigue siendo pues, un problema de falta de seguridad que tenemos. En el pasado proceso electoral tuve la oportunidad de estar en varios estados acompañando candidatas, candidatos, pero me concentré de manera particular en Tamaulipas. Y las historias que ves en Tamaulipas, la voy a resumir con lo que me dijo entonces la candidata, hoy alcaldesa de Reynosa, cuando llegué a visitarla en su campaña, Maki Ortiz. Dijo, tenemos dos gobiernos en Reynosa y en general en el estado de Tamaulipas. Tenemos el gobierno de día, el de las 9 de la mañana a 6 de la tarde, el gobierno de la ley, el gobierno que se elige en las urnas, pero tenemos el otro gobierno, el que es más poderoso, el gobierno de noche, al que todos tememos, el que pone las reglas, y es el que entra a las 6 de la tarde y termina al amanecer, y es el que te da permiso o no para entrar a una colonia, y es el que al final te cobra si quieres emprender, es el que te da ese levantón del cual probablemente no regreses nunca, es el gobierno que decide a quién deja vivir y a quién mata. Todo esto, Sergio, estoy hablando por supuesto de un estado que no está dibujando a todo el país. Tenemos otros Méxicos que tú los has escrito, pero en general, tenemos Sergio, falta de legalidad, sí, en muchos lugares de nuestro país. Aspectos, y en muchos aspectos, Sergio. Yo escribía recientemente un artículo que hablaba, recordarás, cuando éramos niños era muy común que si se desinflaba el balón de la escuela o una llanta, decían, oye, pues úrsele un parche o lleva esta llanta a la vulcanizadora que le pongan un parche. Era, y le decías, mientras me compro uno nuevo o lo resuelvo. Y resulta que fuimos haciendo un México lleno de parches en la ley, de parches en los aeropuertos. Tú que viajas tanto y que lo haces por razones de trabajo,
A mí me dio una enorme tristeza llegar recientemente de un vuelo internacional y ver que había 3 cubetas, porque había 3 goteras en un aeropuerto internacional. Donde Nuevo, además. Aquí están los parches, ¿verdad? Los diablitos, estos famosos robos de luz, todos estos cables enredados. Y este México surcido, lleno de parches, me parece que es una de las razones que más ha enojado e indignado a los ciudadanos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Por un lado, se acusa al gobierno de Enrique Peña Nieto de ser autoritario y por la otra, pues lo que vemos es que permite bloqueos que duran semanas en carreteras, permite que, pues, que cada quien imponga su ley. ¿Es autoritario o es débil? Lo primero que te diría, Sergio, es que no nos hemos determinado, y lo digo en plural, hablando de los ciudadanos en general, de los partidos políticos, independientemente de las siglas partidistas, de los grupos empresariales, de la sociedad civil organizada. Nos ha faltado fuerza para querer vivir en una cultura de la legalidad. En México todavía violar un contrato o no cumplir con la ley puede salirte menos caro que hacerlo. Es decir, esto que dice Macario Esquetino, dice esta herencia de ilegalidad que se llama negociación y que hemos malentendido como que podemos violentar los acuerdos y los contratos. Por eso con costos menores. Los grupos políticos exigen una mesa de negociación. ¿Y qué es lo que piden en la mesa de negociación? Viola la ley o dame a mí más dinero o dame... Excepciones a la ley. Yo quiero una negociación o quiero una reconsideración a mi condición, porque lo que no quiero es cumplir la ley tal como la están cumpliendo el resto de los ciudadanos. Es decir, que hay una consideración y que se cumpla la ley como suele decirse coloquialmente en los bueyes de mi compadre. Y esto empieza, Sergio, desde la propia cultura de la familia. Mira, en México algo que tiene muy cansados a los ciudadanos es la impunidad. Corrupción hay en todo el mundo. La diferencia es que en otras latitudes se castigan los actos de corrupción. Y lo que ves aquí es una gran margen de impunidad. Yo observo Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, solo por mencionar estos ejemplos, donde los ciudadanos decidieron por otra opción política en los próximos gobiernos. Veo el descaro con que se están construyendo todo un proceso de impunidad los gobernadores salientes, cómo están nombrando sus propios fiscales, cómo están alterando el marco de la ley, cómo en un hotel en Quintana Roo han encerrado a los diputados para votar una ley que ni siquiera se está haciendo en el marco de la institución del Congreso Estatal. Esto es impunidad. Y lo que pasa con la impunidad es que la empezamos a aprender a vivir desde la familia. Las primeras lecciones de impunidad, aunque nos duela mucho decirlo, las estamos dando en el hogar. Cuando los niños son quienes no solamente ponen las reglas, sino que las pocas reglas que nos atrevemos a poner los papás cuando no se respetan, no hay consecuencias. Si a la mamá le preocupa más que el niño lleve la tarea que al niño, el niño va a aprender muy pronto que quien manda en esa casa es él, que quien gobierna. El otro día en un vuelo, regresando de Durango, me tocó de vecina una mamá con un niño de 7, 8 años de edad, es decir, ya una edad que ya no es un bebé, nunca logró que ese niño se sentara en su asiento. Tuvimos que despegar con ese niño en las piernas de la mamá, violando todas las leyes de la aeronáutica, ¿verdad? Porque no hubo manera que se respetara la ley. Y yo pensaba cuando veía a ese niño y decía, mira, este niño dice y sabe... Va a ser líder político con el tiempo. Ya está pensando a qué partido se debe inscribir. Es una tragedia, Sergio, porque empezamos a ver la impunidad como una normalidad desde los propios gobiernos, que son las propias familias. Estamos viendo una situación complicada también, por ejemplo, en Estados Unidos, un país que tú conoces muy bien, que has recorrido para conocer a los mexicanos que viven allá. Donald Trump, lo que parecía imposible, es candidato y vemos que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha determinado que una medida que se consideraba incluso bastante tímida del presidente Barack Obama para permitir la permanencia en los Estados Unidos, no la ciudadanía ni la residencia, la permanencia de los padres de aquellos niños y jóvenes que nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos, pues vemos que la Suprema Corte de Justicia la ha echado para atrás. ¿Qué está pasando? Mira, Sergio, ese viernes para mí por lo pronto va a ser recordado como un viernes muy negro para la libertad y para la democracia, porque ese viernes en dos países tan distintos y distantes se dieron decisiones muy contrarias a la libertad,
y a la construcción de el viernes puentes. 24 de junio. El viernes 24 será recordado como un viernes contrario a la libertad. En Estados Unidos, la Corte rechaza las acciones administrativas del presidente Obama, esta ampliación que a los padres por lo menos les permite salir de la sombra y no ser deportados, y que también a sus hijos, a los llamados Dreamers, les da consideraciones que, como bien dices, no están legalizando su permanencia ni su situación jurídica, pero por lo menos evitan la deportación, la separación de la familia y la salida de las sombras. Y vemos en Gran Bretaña cómo triunfa esta salida de la Unión Europea. Que además por razones xenófobas. Eso es lo peor de todo, Cuando ¿no? tú revisas el sustento de la Corte en Estados Unidos y cuando tú revisas o escuchas los testimonios por los cuales fueron mayoritariamente los adultos quienes en Gran Bretaña decidieron la salida de la Unión Europea. Ni siquiera los adultos, los viejos. Los Los de más de 50. Así es, y los jóvenes de pronto voltean a verlos y les reclaman y le dicen, ¿por qué estás decidiendo quitarme mi futuro? Cuando se hacen las entrevistas a quienes votaron en este sentido, más del 90% dicen, porque no queremos migrantes aquí, porque queremos recuperar el país que perdimos en nacionalismo, y observamos cómo en estos países, en Estados Unidos, que solo se explica con la inmigración, como países como Gran Bretaña, que lo último que se esperaban, muchos de ellos, era esta determinación, es el discurso justamente del odio antiinmigrante el que está ganando una batalla, Sergio. Y creo que tenemos que tener respuestas más complejas a situaciones complejas. Es decir, no basta decir todos estos señores o personas que votaron así son unos tontos, no. La gente está teniendo miedo a la apertura y lo están usando como escudo fundamentalmente a los migrantes. Creo que hemos dejado mucho la formación en materia de libertad y de democracia y se está regresando una nostalgia que también tiene una gran carga populista, Sergio, que es sumamente peligrosa. En México, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendría que hacer el gobierno de la República o qué tendrá que hacer quien quiera que ocupe ese cargo en el futuro? Mira, Sergio, yo creo que por lo menos 2 o 3 compromisos muy claros. Lo primero es un compromiso genuino con la transparencia y la rendición de cuentas. Durante muchos años el tema de la corrupción le importó a los mexicanos, pero no siempre fue lo más importante. Te lo puedo decir porque yo durante años vi muchísimas encuestas que se tomaban cada 8 días o se pedía opinión a la ciudadanía y la corrupción aparecía en el 10º o el 11º lugar. Hoy no es así. Hoy hay un reclamo por la transparencia y la rendición de cuentas que es muy afortunado y que quien quiera gobernar tendrá que cumplir con este mandato. En segundo lugar, el cumplimiento de la ley, es decir, cumplir y hacer cumplir la ley. Esto que vimos en las urnas el 5 de junio, para mí fue decir, no queremos virreyes, queremos gobernadores, queremos un auténtico federalismo. Y una tercera razón, buscar los mecanismos que den una mayor prosperidad al país, que esta plataforma que tenemos de reformas, que ya está en la pista de despegue, encuentre los cauces institucionales para que realmente se conviertan en mejores condiciones de vida para los mexicanos. Si no hay mejores condiciones de vida, las abuelas tienen frases muy sabias. Mi abuela solía decir, cuando no hay dinero en la mesa, cuando no hay ingreso, el amor sale por la ventana. Es decir, cuando no tenemos crecimiento, prosperidad, los discursos, las invitaciones a la esperanza ya no se escuchan y resulta solo frustración y enojo. La legalidad, Sergio, no hay espacio para negociarse, ni tampoco debería encontrar excepción en el presente y en el futuro de México. Josefina Vázquez Mota, yo quiero agradecerte como siempre esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.